tenemos más contenidos accesibles e inclusivos aquí en Nexos. Le invitamos a unirse a la lucha por el acceso de los derechos de las personas con discapacidad y nos acompaña hoy para hablar en entrevista justamente de un tema relativo a la exigencia de los derechos de las personas con discapacidad, la abogada Mariana Villarreal del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y vamos a estar conversando sobre la presentación de la versión pedagógica de la Ley 9379, que es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Bienvenida, Mariana, una vez más a Nexos y gracias por acudir a esta invitación. Gracias a ustedes, María Fernanda. Mariana, bueno, se hizo esta presentación, ¿verdad? El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con UNPA. ¿Por qué es necesario hacer una versión pedagógica de esta ley? Bueno, tal vez nos retrocedemos un poquito al 2008, cuando Costa Rica aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se compromete, tanto a nivel nacional como internacional, al aseguramiento, primero el reconocimiento, al aseguramiento y a la promoción de todos los derechos que están dispuestos para todas las personas y como el paradigma de derechos humanos habla de que una persona con discapacidad es eso, una persona, era necesario contar con una ley ordinaria, ¿verdad? De este rango ordinario, que fue la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal, que viniera a armonizar todo el ordenamiento jurídico con esta convención, como una especie de puente, ¿verdad?, entre la convención y nuestro ordenamiento jurídico anterior, que evidentemente sus regulaciones no estaban acorde a la convención porque era lo que había, ¿verdad? Estamos hablando de historia, que nuestro derecho tiene mucha historia romana, ¿verdad?, donde las personas con discapacidad jamás entendidas como personas. Entonces tenemos la Ley de Autonomía como este puente entre tanto la convención como nuestro ordenamiento y rompe con historias jurídicas de eliminación de las personas. Esta ley de autonomía para la promoción de la autonomía personal requería y requiere su alta difusión. Pero esta alta difusión nos dimos cuenta que además, y fue UNFPA ahí donde nos tocó la puerta al CONAPDIS a decir, debemos tener otro medio para que la ley resulte, para que las personas más bien se puedan apropiar de la ley. Como puede tener una terminología, la Ley de Autonomía, la 9379, puede tener un vocabulario jurídico, ¿verdad?, que no resulta amigable, muy extenso. Fue necesario, y ahí fue donde, repito, UNFPA y CONAPDIS se unieron para crear una versión mediada pedagógicamente. La mediación pedagógica o esta versión mediada, lo que significa es que utiliza las técnicas de la educación popular, una versión resumida y una versión además amigable. Precisamente, ¿para qué? Para que la Ley de Autonomía se vuelva una realidad y contar con un instrumento para que este papel, que fue la Ley 9379, se vuelva una realidad, es decir, que se cumpla el fin último de la Ley de Autonomía y de la Convención, y es primero reconocer, asegurar y promover que las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás vivan su derecho a la autonomía personal. Y bueno, es muy importante, como usted bien mencionaba, ese contexto, ¿verdad?, en el que surgió esta ley de autonomía y que posiciona a Costa Rica como un país líder en el mundo al eliminar, por ejemplo, la figura de la curatela, que era cuando otras personas decidían por la persona con discapacidad, por ejemplo. Entonces, entre una serie de medidas que tiene la Ley de Autonomía que promueve justamente eso, que las personas con discapacidad tengan una vida autónoma, independiente, lo más que se pueda. ¿Cuáles, como usted decía, bueno, encontramos esas dificultades que tal vez muchas personas no familiarizadas con estos términos más complejos no entendían bien en qué consistía la ley y por eso se hizo esta versión pedagógica? ¿Qué otras dificultades se ha encontrado ya en este tiempo desde la aprobación de la Ley de Autonomía a ir ejecutándola, verdad? Porque es un proceso que va a requerir muchos cambios. Sí, claro. La mayor barrera que nos hemos encontrado para la ejecución de la ley de conformidad con el espíritu de la ley, que eso siempre es muy gracioso porque la gente, en términos jurídicos, ¿verdad?, se habla del espíritu de la ley y no.
¿cuál será el espíritu de la ley? Bueno, en este caso está clarísimo que el espíritu es el fin, ¿verdad? De lo que la ley quería, que se volviera una realidad, lo que en este caso el Estado costarricense quiere que se vuelva una realidad es precisamente esto, que las personas con discapacidad, no por presentar una limitación funcional, se permita o que esta limitación sea la justificante para que no puedan vivir su derecho a la autonomía personal, que como bien decías es el derecho a tomar sus propias decisiones y crear su proyecto de vida. Esto es básico para la vida, ¿verdad? Es lo que le da la dignidad, lo que devuelve la dignidad a las personas. Cualquier persona a la que se le limite el derecho a crear su propio proyecto de vida es una manifestación de violencia fuerte, alta, compleja, que lo que elimina es esto, la dignidad inherente solo por el hecho de ser personas. Y bueno, también Mariana, que justamente en eso que decía, esta versión pedagógica no solo contó con expertos en educación popular, como usted bien lo mencionaba, expertos en discapacidad, sino que además contó con el aval de organizaciones de personas con discapacidad, ¿verdad? Que es muy importante también, en ese mismo espíritu que usted menciona de la ley, que siempre haya una participación activa de las personas con discapacidad en estos procesos. Entonces, para contarnos cómo fue también ese proceso de aval por parte de las personas con discapacidad de esta versión pedagógica. Bueno, desde el CONAPTIS, sí, participamos personas especialistas en el tema, donde estaban incluidas personas con discapacidad, que por ejemplo la señora Erika Álvarez, otras, Mariana Camacho, de hecho en la versión ahí se encuentra, que son técnicos, ¿verdad? Pero además aportan su vivencia como personas con discapacidad, otras que somos parte del colectivo por convicción y pues aportamos desde la técnica. Y en el grupo creador del documento, donde están los expertos en educación popular, al grupo se le incluyó una persona con discapacidad que no formaba parte del equipo contratado, ¿verdad? Eran 3 personas, el diagramador, otras 3 personas, y ellos tuvieron según dicen, ¿verdad? Y es por supuesto que es una realidad, la vivencia de este proceso fue totalmente diferente a otros, porque había una persona con discapacidad desde su vivencia y desde la técnica, que es la señora Damaris Solano, incluida en el grupo. Después habían otras personas que se hicieron otras consultas, pero eso ya estuvo más a cargo de UNFPA. Lo que sí comentarles es que no es, porque a veces sucede que presentan el producto, ¿verdad?, a las personas con discapacidad, y lo ideal, como en este caso, fue que desde su construcción hubo parte de personas con discapacidad técnicas y que aportaron su vivencia para que el documento tuviese estas características de que pueda, que vaya más allá del documento como tal, sino explicando vivencias, que es también lo que hace la ley de autonomía. Y Mariana, bueno, la gente que está interesada en acceder a esta versión pedagógica, que es de una comprensión más simple, ¿verdad?, para los ciudadanos y las ciudadanas que tal vez no tengan conocimientos en leyes, ¿verdad?, o en jurisprudencia, ni estén relacionados, ¿verdad?, que no son abogados y abogadas. Entonces, ¿cómo puede la gente buscar esta versión, ya sea impresa o digital? ¿Cómo se puede contactar con CONAPTIS o con el Fondo de Población de las Naciones Unidas para que la mayoría de personas posible tengan a la mano y como personas con discapacidad puedan exigir que se cumpla esta ley? Bueno, ahí antes de contestarte la pregunta, es que es sumamente importante que esta ley mediada no es únicamente para las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones. Evidentemente son parte de la población y dirigida, ¿verdad?, a ellos, a ellos y a ellas, para que se apropien de este documento y poder hacerlo realidad, pero desde que la ley de autonomía nace a la vida jurídica, es promulgada, operadores de justicia, tanto judiciales como administrativos, esto es un cambio paradigmático, un sismo de 9.09 en el mismo sistema jurídico y administrativo, porque estaba regido por el paradigma biológico, asistencialista, las figuras de la curatela. Eso es lo que existía, eso es lo que había en el inconsciente colectivo, como que si funcionáramos como una inteligencia de colmena, ¿verdad? Nadie nos está dirigiendo, pero todos hacia eso. Eso era lo que existía.
esos paradigmas de anulación de las personas con discapacidad cubierto o disfrazado con la protección, cuando en realidad, en el mejor de los casos, lo que podía haber era sobreprotección. Sí, todo el sistema debe conocerlo y toda la sociedad debemos conocerla, ¿verdad? Entonces, y dominarla. Exactamente. De ahí que el documento está también y ha sido muy bien recibido por las instancias del Poder Judicial y de otras instancias administrativas del aparato estatal, en el tanto es un documento que le permite apropiarse cada vez más de ese documento y después, ya ahora sí, quienes tengan que recurrir propiamente a la ley, esto otra vez es un puente que contribuye a que el documento lo apropiemos todos desde nuestras competencias, desde nuestras esferas, y cada uno aporte desde su competencia, desde su realidad. De ahí ¿Y lo encontramos de qué manera? Ok, está la versión física, bueno, que es esta, acá, ¿verdad? Esta es la impresa. Esta versión tenemos algunas impresas en el CONAPTIS y en UNFPA, en el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Sin embargo, bueno, utilizando lo que es la tecnología y la posibilidad de ir disminuyendo un poco lo del consumo del papel, que no quiere decir que no lo utilicemos, pero bueno, también está esa opción, está en la página de UNFPA. Que el Fondo de Población de Naciones Unidas. Sí, voy a permitirme leérmelo porque no tengo claro bien, no me lo sé de memoria, que es costarica.unfpa.org. En la página de ellos está colgada la versión también en digital. Y también en el CONAPTIS se pueden comunicar con la asesoría jurídica. Y nosotros también tenemos la versión mediada pedagógicamente en digital. Perfecto, muchas gracias Mariana, y ojalá que la mayoría de personas que todavía no conocían sobre esta ley o que tenían la versión, ¿verdad?, original y tal vez no comprendían algunos de sus puntos, puedan acceder también a la versión pedagógica y que esto sea un conocimiento que todas las personas podamos tener. Muchas gracias Mariana por haber participado y explicado un poquito de este proceso, y también gracias a ustedes que nos acompañan. Vamos a una pausa, pero seguimos con más de Nexos al volver.